Bueno, bienvenidos entonces a este vídeo de MoveSF Framework. Este framework ahora veremos qué es lo que hace, pero para quien sea nuevo en el vídeo, comentar, en la descripción van a estar diferentes links a todas las cosas que se van a ir comentando. Una de ellas es el link al la primera parte del artículo, porque este vídeo digamos que es la continuación de una serie de artículos de hacking de aplicaciones de Android. En este caso lo que estamos viendo es MoveSF, este sería el segundo vídeo de esa serie de artículos, pero en este caso lo que nosotros vamos a ver va a ser un poco un repaso de esa primera parte que sí que no tenía vídeo, y vamos también a ver un poco de la segunda parte, que era cómo configurar el análisis dinámico de esta herramienta, para ya en un tercer vídeo que se publicará más adelante aprender a cómo explotar una aplicación de Android con todos esos conceptos que hemos visto en los vídeos anteriores, tanto, bueno, sí, en vídeos anteriores, que en este sentido sería este. Así que, bueno, antes de nada me presento, soy pentester y hacker ético en Hackwise Security, tenéis ahí mi mail, cualquier duda, cualquier pregunta me podéis preguntar por allí, por Twitter, lo que consideréis, es decir, simplemente buscadme y donde me encontréis me podéis mandar un mensaje sin ningún tipo de problema. O lo mismo, me parece que en el blog de hecho se puede comentar, si queréis comentar algo, agregar alguna información adicional o cualquier cosa similar, hacedlo, es decir, sois libres y al final el conocimiento nos hace libres, así que no hay ningún tipo de problema, comentad lo que consideréis. Y bueno, vamos entonces a empezar el vídeo, obviamente. Vale, antes de nada, ¿qué es MoveSF? Porque hasta ahora, pues claro, habéis visto MoveSF Framework sin saber muy bien qué era lo mejor. Pues básicamente MoveSF, para aquellas personas que estáis entrando por primera vez en este mundillo, o bueno, simplemente no conocéis esta herramienta, es una herramienta que básicamente lo que nos permite es encontrar diferentes vulnerabilidades en aplicaciones de sistemas Android e iOS. La forma de encontrar estas vulnerabilidades, hay dos formas. Por un lado tenemos el análisis estático, que el análisis estático ahora veremos cómo funciona. Básicamente lo que va a hacer es, de cierta manera, analizar un poco el código de esa aplicación, así con palabras grandes, analizar un poco el código de esa aplicación, y de ahí va a encontrar diferentes vulnerabilidades que cree que pueden estar. Y después tenemos el análisis dinámico. El análisis dinámico donde somos nosotros los que vamos pulsando diferentes botones de la aplicación y vamos comprobando diferentes cosillas que va haciendo, y a medida que va sucediendo eso también vamos a ir registrando todos esos movimientos, qué es lo que va sucediendo, para después pues intentar reportar esas vulnerabilidades y crear, pues por ejemplo, un informe. Y bueno, para no enrollarme, que al final me pasa siempre, bueno, ¿cómo podemos instalar MoveSF? MoveSF tiene dos formas de instalarlo. Por un lado, lo podemos instalar de forma nativa, es decir, en el equipo normal. Podemos instalarlo tanto en Mac, Windows o GNU Linux. Para este vídeo sí que vamos a utilizar, en la primera parte estamos utilizando un Docker, y para la segunda parte lo que vamos a utilizar es ya, vamos a utilizar un sistema Windows con Genymotion y VirtualBox. Pero bueno, no os preocupéis, no hace falta que paréis el vídeo ahora para intentar entender qué es lo que acabo de decir, porque lo veremos también en unos slides más adelante. Así que, bueno, resumiendo, forma nativa, Mac, Windows o GNU Linux, instalando todas las herramientas que estarán en la documentación, que os dejaremos el link debajo, o utilizando contenedores Docker, que en este caso nos servirían sí para ese análisis estático, donde se lanzan varias herramientas que analizan el código y diferentes cosillas de la aplicación. Pero recordad también con esto que ese contenedor de Docker para el análisis estático, para el dinámico no nos serviría. Y bueno, ¿qué es lo de Docker o cómo lo instalamos? Para quien no conozca, al final Docker es una especie de un VirtualBox, un VMware, con palabras grandes, que básicamente lo que nos permite es ejecutar diferentes entornos en nuestro equipo, pero que están contenidos. Está para Windows, está para Linux y está para Mac. En el caso de Windows, para poder ejecutarlo, sí que necesitamos tener el Windows Subsystem for Linux, el WSL2, y activado el Hyper-V y algunas que otras cosillas más que hay que tener activadas. Lo dicho, el link de esta captura de pantalla que veis aquí se quedará también en la descripción, y básicamente es un link a la wiki de Docker donde te explican cómo te puedes instalar ese Docker Desktop for Windows. Pero si tú, por ejemplo, estás utilizando un sistema GNU Linux, más de lo mismo. En la documentación de Docker también te explican cómo puedes instalarlo dependiendo de la distribución que estés utilizando. Yo que sé, utilizas Debian, utilizas Fedora, CentOS, lo que utilices, le pulsas y te explicará ahí cómo agregar los repositorios, las dependencias que tienes que instalar antes de utilizarlo, y te explican un poco todo de qué es cómo funciona realmente. Y bueno, una vez tenéis instalado lo que sería este Docker Engine, lo único que tenéis que hacer es ejecutar un comando que va a coger la imagen
de un repositorio de imágenes de Docker, os la va a descargar y la va a ejecutar. Esto funciona de una forma muy similar a cómo están los repositorios. Para que os abra un poco la mente, básicamente es como si hubiese un repositorio de paquetes como el de Debian o cualquier otra distribución, y tú ejecutas este comando, te pillas como ese paquete, que en este caso sería una imagen, te pillas una imagen de algo y esa imagen directamente pues la ejecuta Docker. Como sería como una especie de diferentes máquinas virtuales, aunque ocupan muchísimo menos espacio y están orientadas a algo en específico. Tanto puede ser una máquina de Docker de MoveSF, hay máquinas de Docker de Nmap, hay máquinas de Docker de muchísimas y muchísimas herramientas, y si no utilizáis Docker hoy en día, porque simplemente no lo conocéis, os recomiendo muchísimo echarle un vistazo, porque al final Docker lo que os va a permitir es de cierta forma ejecutar aplicaciones de una forma muy muy sencilla, porque lo único que hace es descargarse la imagen y ejecutarla. Los parámetros se los puedes ir ajustando después, y hay incluso interfaces gráficas que te permiten gestionar todos estos contenedores de Docker sin ningún tipo de problema. Y bueno, este sería el comando que tenéis que ejecutar una vez os hayáis instalado ese Docker. Como podéis ver por aquí, tenemos el "-p 8000", que en este caso sería el puerto que va a utilizar nuestro MoveSF. Y después tenemos aquí este Open Security Mobile Security Framework MoveSF, que te estarás preguntando, ¿qué es eso? Pues básicamente eso es la imagen que está en los repositorios de Docker de MoveSF. Así que simplemente ejecutas este docker run -it -p con esto, este puerto en el caso de que lo tengas libre, si no lo tienes libre, otro puerto, y después ya solo tendrías que acceder a ese puerto 8000, ya sea introduciendo en tu barra de navegación localhost 2.8000, 127.0.0.1, 2.8000, para acceder al puerto 8000, donde verías ya una página web que se te cargaría con MoveSF. No estoy 100% seguro, pero en algunos casos sí que te dice lo de que, pues, si está utilizando HTTP, que no es seguro, no os preocupéis, siempre que estéis accediendo a vuestro puerto, en este caso 8000, que es el de Docker, y si estáis accediendo a esa dirección, podéis ignorar ese aviso y sí, es seguro. En el caso tenéis también eso, lo que os comentaba, el -p 8000. Si por ejemplo tenéis varios servicios desplegados y uno de ellos ya está en ese puerto, pues obviamente tenéis que cambiar ese puerto al que os convenga, a cualquier otro puerto que tengáis libre, simplemente para que se pueda ejecutar MoveSF. Y básicamente esta será la pantallita que os mostrará. Os mostrará una pantalla que tiene por aquí el logo de MoveSF, como podéis verlo. Y después por aquí abajo tenéis también ese botón de Upload and Analyze, que básicamente es donde vosotros soltaréis lo que es la aplicación Android, para que él se encargue automáticamente de lanzar ese análisis estático en dicha aplicación. Y básicamente, pues vamos a avanzar un poquillo. Entonces vamos a ver. Todas las aplicaciones de Android, hasta la versión de Android 12, tienen una estructura bastante similar, por no decir la misma, prácticamente. Y básicamente, ¿cómo se distribuye realmente esa aplicación? Pues como seguramente muchos de vosotros ya os hayáis instalado en algún momento, se distribuyen en ficheros APK, que al final cuentan con diferentes archivos que tienen pues diferentes funciones. Algunas de ellas las vamos a comentar ahora mismo. Por ejemplo, tenemos el Android Manifest. ¿Qué es lo que define ese nuestro Android Manifest? El Android Manifest lo que contiene es, por ejemplo, el nombre del paquete, los diferentes permisos que te va a solicitar esa aplicación cuando tú la estás utilizando. También te va a definir otras características, como por ejemplo, la aplicación se puede depurar, a lo mejor también me parece que las actividades también están en Android Manifest, y un poquillo cosillas de ese estilo, diferentes características que van a estar ahí listadas. Os recomiendo, si tenéis algún APK suelto de cualquier cosa descargado, abrirlo con WinZip, 7zip, cualquier programa que os permita descomprimir ficheros, y echadle un ojo simplemente al Android Manifest, Manifest XML, para ver qué es lo que tiene. Pero lo dicho, va cambiando, es decir, dependiendo de la aplicación, pues puede tener unas cosas ahí definidas o no. Y bueno, después también tenemos, por ejemplo, el ClassesDex. El ClassesDex, que básicamente es el código de las aplicaciones que ya está compilado. Y bueno, después también tenemos aquí el Resources ARSC, que básicamente sería un fichero que tiene todos los recursos que va a utilizar esa aplicación precompilados. ¿Con recursos a qué me refiero? Con recursos me estoy refiriendo sobre todo a imágenes, el tema del diseño, ficheros que puedan tener strings, que bueno, sería lo que está, digamos, dentro de este res.
Y después también tenemos assets. ¿Qué es lo que contiene normalmente assets? Assets lo que contiene normalmente son unos recursos extra, ya sea ficheros HTML, fuentes, vídeos que pueda tener la aplicación. Y bueno, y después también tenemos por aquí la carpeta lib, que lib básicamente lo que contiene son ya librerías que ya están compiladas. Y después tenemos también el metainf, que básicamente contiene metadatos sobre la aplicación, contiene un documento con toda esa información de la aplicación, también contiene, digamos, lo que sería la cadena de certificados de clave pública que se ha utilizado para firmar ese contenido y una lista de todos los ficheros que contiene la aplicación junto a un SHA-1 que básicamente está codificado en base 64. Y si no me equivoco, así no hay mucho más que comentar. Lo dicho, toda esta información que yo os estoy comentando a viva voz la tenéis en la primera parte del blog, en el primer artículo. No hay ningún problema, podéis acceder ahí y leerlo. Y bueno, y después también tenemos diferentes tipos de componentes, que lo mismo. ¿Qué es un componente o para qué te sirve un componente? Pues bueno, hay diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, las actividades. ¿Qué es lo que hace una actividad? Porque claro, una actividad suena a algo que se está en ejecución. Realmente en Android lo que es la actividad sería la ventana que nos muestra una aplicación. ¿Y con ventana a qué me refiero? No es tanto como en Windows, que tú abres una ventana y la tienes por ahí. Es más de, tú abres una aplicación, por ejemplo, abres la aplicación del email. Cuando tú abres la aplicación del email, si tú pulsas a lo mejor el botón de escribir un correo electrónico, te salta otra pantalla. Te salta una pantalla que te pone que introduzcas el destinatario, que introduzcas el asunto del mensaje y el cuerpo del mensaje. Pero la pantalla de todos los mensajes que tenías antes ya no está, es otra. Pues básicamente eso sería una actividad. Tanto la pantalla que a lo mejor te está mostrando la lista de todos los mensajes que tienes sin leer, como la pantalla de cuando tú pulsas el botoncito de escribe un nuevo mensaje que te muestra pues eso, el destinatario, el receptor, el cuerpo del mensaje, etc. Después tenemos los servicios, que básicamente los servicios serían las tareas que se nos están ejecutando en segundo plano, que esto es bastante común en Android, al final, que se estén ejecutando miles de aplicaciones en segundo plano y tú no te des cuenta, pero a lo mejor a la hora de desinstalar lees, hostia, está en segundo plano. Es bastante común. Y después también tenemos receptores de emisiones, que básicamente son los que reciben esos mensajes que el sistema Android les manda y que según el tipo de mensaje que estén recibiendo, pues pueden realizar diferentes acciones en esa aplicación. Y después también tenemos los proveedores de contenido, que los proveedores de contenido lo que nos permiten es compartir los datos de esa aplicación con otras aplicaciones o con otros componentes. Y vamos a ver entonces, hasta ahora lo que hemos visto ha sido un poco la estructura más o menos básica de una aplicación de Android APK hasta la versión de Android 12 y también hemos visto algunos de los componentes que componen esas aplicaciones de Android. Ahora lo que vamos a ver van a ser dos cosas, los dos tipos de análisis que existen en MoveSF, la herramienta que vamos a utilizar. Que antes de nada comentar, hay varias herramientas, no solo esta, pero bueno, en este caso nos vamos a centrar en esta. Hay dos tipos de análisis. Como comentaba antes, tenemos por un lado el análisis estático, que el análisis estático está formado por diferentes herramientas. Yo aquí os he mencionado alguna de ellas, pero hay más herramientas por detrás. En este caso, el análisis estático no requiere que tú estés ejecutando un dispositivo móvil para ir probando, ir pulsando e ir viendo las cosas. Simplemente tú coges, subes la aplicación y automáticamente lo que te va a realizar es ese análisis estático de dicha aplicación. De hecho, como, bueno, aquí no se podrá observar muy bien, pero aquí tenéis el Security Score, que en este caso 27 de 100, es decir, esta aplicación tiene un nivel de seguridad muy bajo. Y bueno, y tenéis también por aquí diferentes categorías. Todo esto lo veréis, no os preocupéis. ¿Y de qué es lo que compone ese análisis estático? Es decir, ¿qué herramientas está utilizando ese análisis estático? Pues una de ellas, por ejemplo, es APKID, que APKID, por ejemplo, lo que le va a aportar es información de cómo se ha programado la aplicación. Es decir, yo que sé, por ejemplo, los compiladores que ha podido utilizar, si ha utilizado o no algún ofuscador. Un poco eso, básicamente cómo se ha programado así dicha aplicación. Después también tenemos JADX, que JADX lo que sirve es para decompilar esa aplicación. Y después también tenemos el Quark Engine, que Quark Engine es una herramienta que nos permite analizar también malware en Android, que esto también será una de las categorías que MoveSF te mostrará a la hora de mostrarte las diferentes secciones con las vulnerabilidades. Una de ellas será, pues eso, el malware. Y después también tenemos lo que sería el análisis dinámico, que el análisis dinámico básicamente lo que va a ser es
tú tienes un dispositivo virtual de Android, es decir, tienes un teléfono móvil, y tú vas pues pulsando, probando, viendo las llamadas que van lanzando a la API, que bueno, ahora lo veremos, pero sí, un poco eso. Tú tienes un dispositivo móvil, te hace falta tener ese dispositivo móvil no físico, es decir, tu ordenador lo va a simular, pero tiene esa herramienta, como yo he puesto ahí, que es humano. Eres tú quien va tocando las cosas y va viendo las cosas, no es algo que digas tú ejecutar y se ejecuta. Y también tiene Frida, que Frida básicamente es una herramienta que nos va a permitir hacer un debugging y analizar las aplicaciones de manera dinámica y sobre todo pues, haciendo énfasis en los procesos, digamos, de lo que es la aplicación. Y después tenemos los componentes del análisis estático, que esto aquí sí que me gusta pararme para explicarlo, porque al final prefiero que veáis un poco así, general, todos los componentes que tiene cada cosa y ya después en el tercer vídeo, en el siguiente vídeo, aprendáis a ir a los sitios ya de una manera mucho más dinámica y mucho más rápida que durante el tercer vídeo estéis pensando, hostia, ¿qué era eso? ¿Dónde estaba eso? Sobre todo por dinamizar un poco más las cosas. Y bueno, el análisis estático tiene varios componentes y está dividido en varias secciones. Por un lado tenemos la zona de los permisos, que básicamente pues, te cuentan todos los permisos que tiene esa aplicación y qué es lo que puede hacer cada uno, con una breve descripción. Después tenemos también lo que sería el análisis de seguridad, que básicamente el análisis de seguridad lo que te va a mostrar es las diferentes vulnerabilidades que ha podido encontrar en el código, que pueden o no ser correctas, es decir, pueden ser falsos positivos. Sobre todo, va a intentar encontrar estas vulnerabilidades en el Android manifest.xml, porque ahí generalmente sí que suelen indicarte ya algunas cosas que dices tú, hostia, una vulnerabilidad. Y después también tenemos otra sección de reconocimiento, que básicamente la sección de reconocimiento te va a indicar pues, posibles direcciones a las que se vaya a conectar, posibles bases de datos de Firebase a las que se vaya a conectar, emails, trackers, strings al final, o claves de APIs, un poco lo que vaya encontrando de ese estilo. Y después también tenemos la última área, que sería la de componentes. Que los componentes que eran, si recordáis, estaban la lista de actividades, los servicios, los receptores, los proveedores, bueno, sí, actividades, servicios, receptores, y más cosillas que tiene esa aplicación. Y componentes básicamente lo que va a hacer es mostrarte un listado de todas esas cosas que está utilizando la aplicación. Incluso también te va a mostrar, por ejemplo, las librerías o los archivos que tiene esa aplicación. Es decir, la verdad que es bastante completo y está bastante bien. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a ver ahora en la siguiente diapositiva? Lo que vamos a ver va a ser qué necesitamos para ese análisis dinámico. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora ha sido un poco un repaso de esos conceptos que habíamos visto en esa parte 1 de nuestro artículo, y ahora lo que vamos a ver va a ser un poco ya qué necesitamos para poder instalar MobaSF y configurarlo de manera que podamos ejecutar el análisis dinámico, ya que no podemos utilizar un contenedor Docker para ejecutarlo. Para poder ejecutar un análisis dinámico en MoveSF es necesario tener instalado el programa nativamente. ¿A qué me refiero? Pues que básicamente lo tienes que tener en tu equipo. Es decir, no puedes estar utilizando una máquina virtual y tienes que tenerlo instalado. Lo dicho, se puede instalar en Mac, Linux o Windows. Y como bien te indica aquí en esta captura, que le ha sacado básicamente la documentación de este MoveSF, el análisis dinámico no va a funcionar si tú estás utilizando un contenedor de Docker o si simplemente lo tienes dentro de una máquina virtual. Y te recomiendan instalar o Genymotion Cloud VM o Android Studio Emulator. En este caso, para este vídeo, lo que os voy a comentar va a ser sobre todo con Genymotion. Genymotion, totalmente gratuito. Porque al final es lo que tengo yo también instalado y lo que suelo utilizar normalmente, porque es bastante sencillito de configurar y no suele dar muchos problemas. Y bueno, ¿qué necesitamos para instalar ese Genymotion? Para instalar ese Genymotion, lo primero es crearse una cuenta. Crearse una cuenta es totalmente gratuita. No tienes que pagar nada, ni hay ningún tipo de prueba que digas tú 30 días y después ya no puedo utilizarlo. Nada. Tú te registras y para uso personal es gratuito. Nada, introduces tus datos y sin ningún tipo de problema te dirá, tienes una cuenta, vas al email, la activas y ya lo siguiente es descargarte Genymotion. Si no tienes instalado VirtualBox ya en tu máquina, como comenté al principio, que te hace falta para poder virtualizar, crear esa máquina virtual de un dispositivo de Android, pues eliges with VirtualBox, si no lo tienes instalado. Si lo tienes instalado, nada, sin problema, simplemente pulsas en el Without VirtualBox y ahí ya
puedes, y ahí ya pues te lo configura lo que sea necesario. Yo he instalado de ambas formas y no me ha dado ningún tipo de problema. Lo que sí que os puede suceder, comentarlo antes de avanzar, es que a lo mejor os dé algún tipo de problema con el tema del VirtualBox si lo teníais instalado. Tened cuidado con ello porque a veces pasa que como que se lía en la zona de los anfitriones de red de VirtualBox y puede dar algún tipo de problema. Pero vamos, con una simple búsqueda en Google encontráis un buen artículo que os explica cómo solucionarlo. De cualquier forma, os lo dejaré en la descripción por si os pasa. Este error pasa cuando tú lanzas una máquina virtual de Android, no pasa en ningún otro momento. Pero por si acaso os lo dejaré en la descripción, no vaya a ser que os pase. Y básicamente, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Una vez hemos instalado ya Genymotion, VirtualBox ha instalado también con Genymotion de la manita, y MoveSF también lo tenemos instalado nativamente en nuestro equipo. Pues lo que tenemos que hacer es crear un dispositivo virtual de Android. ¿Qué dirás? ¿Qué es un dispositivo virtual de Android? Pues básicamente es como una máquina virtual de un dispositivo Android. Realmente es eso. Donde tú defines las características que va a tener ese dispositivo, ya sea el tamaño de la pantalla, con lo del display, la versión de Android que está utilizando, el procesador o los cores que tiene ese dispositivo Android, el tamaño de la memoria, también lo puedes definir, y algunas que otras opciones más que también puedes definir. Genymotion, por defecto, te va a incluir un listado de dispositivos que puedes crear. Yo generalmente suelo crearme uno propio, simplemente por el tema de elegir la versión de Android que quiero utilizar. Y aquí voy a probar a pulsar el vídeo. Vale, damos un segundín. Vale, pues no me deja pulsar el vídeo. Pero básicamente cuando le pulsáis en este botón de más, os va a mostrar esta pantalla, donde simplemente vosotros pues elegís aquí lo que sería la versión del sistema de Android 7.0, procesadores pues lo dejáis donde está, memory lo dejáis donde está. ¿Por qué os digo que elijáis aquí 7.0 y quiero recalcarlo que elijáis ahí 7.0? Porque esa versión de Android se configura automáticamente con MoveSF, no hace falta estar configurando nada más. Y me parece que anterior, no sé si es a partir de la 7.0 de la 6.0, en las versiones anteriores sí que había que configurar más cosas y es más tedioso al final. Si puedes configurar menos, mucho mejor. Y básicamente, una vez hecho esto, simplemente le pulsáis a lo que sería ese dispositivo, le dais aquí a un play y os debería ejecutar una máquina virtual de Android, es decir, un teléfono de Android. Nada, minimizáis la ventana y ahí volveríais a MoveSF. Cuando volváis a MoveSF le pulsáis en el botón de análisis dinámico y una vez pulsáis ese botón ya empezaréis a ver una pantalla con opciones de este estilo que os va a mostrar pues, diferentes cosas que podéis hacer. Entre ellas, algunas de ellas son, pues por ejemplo, tenéis una herramienta que os permite verificar la seguridad del TLS SSL, os permite verificar esa seguridad. Tenéis otra herramienta de export de Activity Tester y Activity Tester, que ahora veremos qué es. Y también tenemos un monitor de la API, que está en directo, es decir, a medida que va llamando a la API o tenéis un monitor, y también tenéis algunos scripts de Frida que, como vimos anteriormente, era una herramienta que te permite al final debuguear en tiempo real un poco algunas cosillas sobre ese proceso de esa aplicación. Y bueno, vamos a pararnos aquí un poquillo y vamos a ir poco a poco. Por un lado tenemos ese TLS SSL Security Tester, que básicamente lo que va a hacer es intentar verificar cómo de segura es la aplicación. MoveSF tiene definidos varios casos para ello. Pero antes de nada, TLS Pinning, así como una idea y un concepto bastante general, es un método más de autenticación a la hora de conectar una aplicación con un servidor que su objetivo es que esa aplicación solo se comunique con su propio servidor mediante certificados. MoveSF tiene tres casos definidos para probar esta seguridad del SSL TLS. Por un lado, eliminar el Root Certificate Authority, después, por otro lado, instalar el Root Certificate Authority y después es cuando tiene ya esa herramienta de Frida, que básicamente es un tercer caso en el que utiliza scripts de Frida que lo que hacen es evadir o evitar ese TLS pinning. Y básicamente para que veáis que no os estoy engañando, que lo que os estoy contando es real, tenéis aquí una captura de lo que sería el código de MoveSF. Por un lado, como veis aquí, tenemos este test 1, remove root certificate authority, ejecuta la aplicación, no hace ningún TLS pinning bypass, es decir, no intenta evadirlo ahí, hace lo que tiene que hacer. Después
El segundo caso, donde instala Root Certificate Authority, ejecuta la aplicación, lo mismo, no hace ningún bypass del TLS pinning. Y por último, sí que intenta hacer ya esa comprobación de poder realizar ese bypass. Donde, como podéis ver, aquí, tenemos aquí a Frida, tenemos aquí el SSL pinning bypass, el debugger check bypass y el root bypass, que básicamente son los scripts que va a lanzar de Frida. Así que, bueno, básicamente es esto. Lo dicho, todo esto también estará en el artículo, podréis pulsar, acceder al código y mirarlo. Generalmente me gusta mostrar sobre todo este tipo de temas de código, porque al final no es lo mismo decirte, mira, hace esos 3 casos, a tú verlo en el código y que a lo mejor no lo entiendes mucho, pero viendo el código puedes ir pulsando, ir mirando, ver qué hace cada función y ahí comprenderlo, o incluso quieres crearte una aplicación tú que haga lo mismo que hace MoveSF en ese sentido, pues puedes ver el código y de ahí ir pillando ideas de cómo lo tienen configurado, y siempre es una buena forma de aprendizaje para intentar comprender cómo funcionan realmente todas esas aplicaciones que utilizas en el día a día por detrás. Y bueno, hay dos tipos. Después también tenemos lo de Exported Activity Tester y Activity Tester, que como os comentaba al principio, no os he dicho realmente para qué servían. Sirven básicamente para sacar capturas de pantalla. Y dirás, ¿para qué quiero yo sacar una captura de pantalla a una aplicación de Android? Pues básicamente cuando tú estás haciendo un informe y le tienes que mostrar una prueba a un cliente, pues una captura de pantalla siempre está bien. Y en este caso, básicamente lo que se encargan estas herramientas es de sacar capturas de pantalla a esas actividades que ha encontrado en el análisis estático. En el análisis estático se han encontrado diferentes actividades y el Export de Activity Tester lo que va a hacer es ir cargando una a una y sacando un pantallazo. Y después tenemos también el Activity Tester, que el Activity Tester lo que va a hacer va a ser sacar capturas de pantalla a actividades que han ido encontrando mediante fuerza bruta. Pero lo mismo, sacar capturas de pantalla, tanto una como la otra. Y después tenemos también otra herramienta más en el análisis dinámico, que es el Live API Monitor. ¿Que para qué sirve el Live API Monitor? Pues sirve, como dice más o menos el nombre, para monitorizar al final las llamadas a la API que va a realizar nuestra aplicación, ya sea llamadas que a lo mejor hace a la clase de base 64 para intentar codificar o decodificar algún valor. Y con eso podemos ver, con esas llamadas a la API, con ese registro del API Monitor, podemos ver datos que se han lanzado, datos que se han recibido, desde dónde se han pedido esos datos, y un poco las diferentes clases que está empleando esa aplicación. Como podéis ver en esta imagen, tenemos por aquí, por ejemplo, el tema de las clases que está haciendo. Tenemos también aquí el Start Activity, y aquí tenemos, por ejemplo, el resultado, el valor que se devuelve. Tenemos también por aquí desde dónde se ha llamado desde dónde se ha llamado a esa clase. Y la verdad que está bastante bien. En este caso, como podéis ya ver por aquí, es el Comin Secure Shop, que básicamente es la aplicación que utilizaremos en nuestro tercer vídeo. Y básicamente tenemos después otra herramienta más allá del, para recapitular un poco, TLSSL Security Tester, lo hemos visto, que era para el tema de evadir el TLSSL pinning y también para intentar verificar esa seguridad. Tenemos también lo que serían el Exported Activity Tester y el Activity Tester, que una de ellas sacaba capturas de pantalla a todas las actividades que había encontrado en el análisis dinámico, y la otra hacía fuerza bruta de actividades y también sacaba capturas de pantalla. Hemos visto ahora por último el Live API Monitor, que básicamente monitoriza las llamadas a la API que realiza la aplicación de Android, y ahora vamos a ver esos scripts de Frida, que básicamente es una opción más también con el que podemos lanzar la aplicación. El script de Frida se puede lanzar, pues eso, para monitorizar la API, para evadir ese SSL-TLS pinning, para evadir la comprobación de root, que esto es algo muy común en las aplicaciones, que tú a lo mejor la instalas en un dispositivo donde tienes root y no te deja utilizar la aplicación. Pues con Frida sí puedes, digamos, evadir eso a la hora de auditar una aplicación. Y después también tenemos una forma de evadir la comprobación de si tú estás del modo debug, digamos, que tienen las aplicaciones, que también está bastante bien. Y después, por último, del análisis dinámico, más y más general, tenemos también filtros, que los filtros nos permiten enumerar métodos de clases, buscar patrones de clases, capturar comparaciones de texto o simplemente cadenas de texto que se vayan pillando a la hora de estar ejecutando la aplicación. Y esto puede servir, por ejemplo, yo que sé, ves que una aplicación utiliza una clase, pues tú puedes enumerar todos los métodos de esa clase, que a lo mejor es una clase que tiene la aplicación propia, pues puedes enumerar todos los métodos de esa clase. O que a lo mejor te sabes que tiene un patrón a la hora de ejecutar las clases, pues
Pues lo mismo, también puedes aplicar ese filtro y ponerte a buscar a ver si encuentras alguna clase que digas tú, hostia, me merece la pena saber sobre ella. Y básicamente después también tenemos lo que serían los Frida Live Logs, que básicamente es un poco un log. También tenemos lo que sería el logcat, que básicamente también es un log más, un fichero de bitácora más, que se va mostrando en tiempo dinámico y se va a ir actualizando con diferente información de la aplicación. Pero eso lo veremos también ya en el siguiente vídeo, porque es algo más a la hora de ejecutar una aplicación. No creo que ahora mismo pues, sea conveniente estar contando que están esos ficheros, porque es algo más visual. Y por último, simplemente comentar también que los requisitos para poder seguir esta serie de artículos van a ser, por un lado, tener todas las herramientas instaladas que hemos mencionado en este vídeo, que, vuelvo a recordar, serían, tener instalado MoveSF nativamente, tener instalado Genymotion y tener instalado VirtualBox, que bueno, va de la manita con Genymotion. Y después descargarse la aplicación que veis aquí, que es una aplicación de Insecure Shop, de un repositorio de GitHub, que básicamente es una aplicación vulnerable con la que podéis cacharrear. Y simplemente, antes de irme, comentar y volver a comentar. Cualquier duda, cualquier pregunta, me la podéis mandar por email, la podéis poner aquí en los comentarios. Cualquier cosilla, nos lo comentáis y os echamos una mano. Y bueno, no lo he comentado al principio, pero lo comento ahora. Toda esta serie de artículos es con fines educativos, es decir, no nos responsabilizamos de nada de lo que puede estar haciendo la gente con esto, porque al final es eso, es sobre todo compartir el conocimiento para, pues, para cosas buenas, no para algo malo. Y básicamente daros las gracias también por haber asistido a este vídeo y nos vemos en la próxima parte, en el tercer vídeo, donde ya sí analizaremos dinámicamente una aplicación de Android y también echaremos un vistazo a la parte estática para proceder a escribir un reporte sobre dicha aplicación de Android. Muchas gracias y bueno, no os olvidéis de suscribiros al final al canal si este tipo de contenido os molan, porque al final vamos publicando un poco sobre todo este tipo de cosas. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo.